Hola a todos. Qué gusto encontrarnos nuevamente en este espacio semanal de estudio, mi cenáculo de oración, reflexión y meditación de la palabra de Dios, específicamente de las lecturas de la próxima misa dominical. El tiempo vuela y ya estamos revisando la mitad del mes de febrero, en la quinta semana del tiempo ordinario. Mi nombre es Laura y te recuerdo que no vengo por mi cuenta. Vengo enviada por el Colegio Bíblico Apostólico, el cual es asesorado por el Padre Carlos Estrada y enviado a su vez por Monseñor Constancio Miranda Beckman, arzobispo de Chihuahua. En el Colegio Bíblico Apostólico te recuerdo que trabajamos inspirados en aquella máxima de San Agustín: orar para entender, entender para vivir y vivir para llevar a Cristo a los demás. ¿Y por qué es importante este estudio? Porque cada persona, desde su actividad, desde su vocación, ya sea sacerdote o laico, joven o adulto, estamos llamados a consagrar nuestra vida a Dios. ¿Y cómo podemos hacerlo? Una propuesta es dedicarle tiempo a Dios, hacer un espacio en nuestra agenda para Él, idealmente cada día. ¿Qué tal? ¿15 minutos? Sería genial media hora. Ojalá pudiéramos asistir a la misa diaria y alimentar nuestro espíritu de aquel que es la vida. No me alcanzarían las palabras para explicarte todo lo que Dios ha hecho en mi vida y en mi corazón. Este es mi testimonio para ti. Dios ha renovado mi vida y respondido cada una de mis preguntas a través de su palabra. Así que, ¿tú qué esperas? Atrévete, te invito, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Bienvenidos una vez más a este hermoso estudio y reflexión semanal de las lecturas de la próxima misa dominical. Gracias por perseverar conmigo. Esta semana recordaremos el pasaje de la pesca milagrosa. Te invito a que compartas este video con quien tú crees que también necesite respuestas en su vida, para que Jesús sea amado por todos los corazones. Bienvenidos sean todos. Y como todo estudio llevamos un orden, así que te recuerdo la estructura que seguiremos en este seminario, en donde revisamos los comentarios de varios autores cristianos respecto de las lecturas de la misa dominical. En primer lugar, tenemos el orden de la primera lectura, a continuación el Evangelio. ¿Y por qué lo hacemos en este orden? Por la estrecha relación que guardan en su mensaje. Posteriormente pasamos a la segunda lectura. Luego vamos a leer un texto extraído del mensaje a los sacerdotes, hijos predilectos de la Santísima Virgen María. A continuación, revisamos los comentarios del Salmo y, por último, vemos los de las virtudes y de los vicios de Concepción Cabrera. Pero comencemos con lo más importante. Primero lo primero, pongámonos en manos del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, cólmanos con los dones del conocimiento y la sabiduría. Fortalécenos, te lo pedimos, con la gracia celestial, para que podamos grabar en nuestra mente, atesorar en nuestro corazón y practicar en nuestras obras todas las enseñanzas de tu santo libro que nos conducen a la salvación. Amén. Ahora procedemos a las lecturas de nuestra Biblia. Te invito a que pongas pausa al video, vayas a tu Biblia y separes cada una de las lecturas para que te sea más fácil seguirme. Y empezamos con el primer libro de Isaías, capítulo 6, versículo 1 al 8. Pero nos ponemos en manos del Señor, como les decía la vez pasada, recordando el libro de Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. El año de la muerte del rey Osías, yo vi al Señor sentado en un trono elevado y excelso, y las orlas de su manto llenaban el templo. Unos serafines estaban de pie por encima de él. Cada uno tenía 6 alas, con 2 se cubrían el rostro y con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Y uno gritaba hacia el otro: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los fundamentos de los umbrales temblaron al clamor de su voz y la casa se llenó de humo. Yo dije: ¡ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Uno de los serafines voló hacia mí, llevando en su mano una brasa que había tomado con unas tenazas de encima del altar. Él le hizo tocar mi boca y dijo:
Mira, esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido borrada y tu pecado ha sido expiado. Yo oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Yo respondí, aquí estoy, envíame. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. A continuación, vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 1 al 11. La pesca milagrosa. En una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Desde allí vio 2 barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, «Navega mar adentro y echen las redes». Simón le respondió, «Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes». Así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo, «Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador». El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban, por la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, «No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres». Ellos atracaron las barcas a la orilla y abandonando todo, lo siguieron. Palabra de Dios, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Ahora vayamos a ver qué nos dice la segunda lectura, que es tomada de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 11. El Evangelio de Pablo. Hermanos, les recuerdo la buena noticia que yo les he predicado, que ustedes han recibido y a la cual permanecen fieles. Por ella son salvados, si la conservan tal como yo se la anuncié. De lo contrario, habrán creído en vano. Les he transmitido en primer lugar lo que yo mismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Fue sepultado y resucitó al 3er día. De acuerdo con la Escritura, se apareció a Pedro y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo, la mayor parte de los cuales vive aún y algunos han muerto. Además se apareció a Santiago y a todos los apóstoles. Por último se me apareció también a mí, que soy como el fruto de un aborto. Porque yo soy el último de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, ya que he perseguido a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no fue estéril en mí, sino que yo he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios, que está conmigo. En resumen, tanto ellos como yo predicamos lo mismo, y esto es lo que ustedes han creído. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y proseguimos a leer el Salmo 137 a continuación. Salmo 137. Acción de gracias por el cumplimiento de las promesas de Dios. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Te cantaré en presencia de los ángeles. Me postraré ante tu santo templo y daré gracias a tu nombre por tu amor y tu fidelidad, porque tu promesa ha superado tu renombre. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Me respondiste cada vez que te invoqué y aumentaste la fuerza de mi alma. Que los reyes de la tierra te bendigan al oír las palabras de tu boca y canten los designios del Señor, porque la gloria del Señor es grande. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. El Señor está en las alturas, pero se fija en el humilde y reconoce al orgulloso desde lejos. Si camino entre peligros, me conservas la vida. Extiendes tu mano contra el furor de mi enemigo y tu derecha me salva. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. El Señor lo hará todo por mí. Tu amor es eterno, Señor. No abandones la obra de tus manos. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Y a continuación, veamos qué nos dice la nueva guía de la Asamblea Cristiana respecto de la primera lectura tomada del libro de Isaías.
La visión de Isaías se refiere a la santidad de Dios. El profeta vincula la presencia de Yahweh al templo de Jerusalén. Los serafines proclaman esa santidad de Yahweh mediante una triple aclamación, como podemos ver en el versículo 3, que se convertirá en litúrgica ya desde el judaísmo, antes de serlo en el cristianismo, como podemos corroborar también en el libro del Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8. Y como verás, es muy recurrente que en estos comentarios que revisamos se nos haga recomendación de visitar ciertos pasajes bíblicos. Te recomiendo ampliamente que lo hagas. Puedes poner pausa al video e ir a dirigirte a esos versículos para que tu estudio y tu comprensión de lo leído sea más profunda. Yahweh es el santo por excelencia. Su gloria ha sido comunicada al templo y también al universo. Isaías es el profeta de ese universalismo porque es fundamentalmente monoteísta. Y si no hay más que un solo Dios, su gloria no puede verse limitada tan solo al templo de Jerusalén, sino que debe manifestarse en los ejércitos de los cielos y cubrir toda la tierra. Cada uno de los acontecimientos es un elemento de una historia reveladora de Dios. Cada hombre y cada cultura son manifestaciones de la gloria del Dios único. Para Isaías, el descubrimiento de la santidad de Dios y de su gloria universal no puede limitarse a ideas o a definiciones filosóficas, sino que se convierte en la base de una vocación. Según Isaías, de nada le sirve al hombre definir a Dios si ese descubrimiento de Dios no tiene repercusión alguna en toda su vida, exigiendo de todos y de cada uno las conversiones necesarias para adaptarse a la santidad que Dios nos pide y a su designio universalista. No cabe la posibilidad de ver a Dios sin irradiarse. Ahora revisemos el comentario bíblico de San Jerónimo. Estamos en el año 742 a.C. La escena se desarrolla en el templo de Jerusalén, probablemente en un día de gran fiesta. Isaías se halla ante la irradiación de la santidad de Dios. Gloria sobre el mundo. El humo es el signo de la presencia divina y equivale a la nube de gloria que llevaba el tabernáculo durante la estancia en el desierto. Velaba a la vez que revelaba aquella presencia. El versículo 5 recuerda la expresión del Éxodo capítulo 33, versículo 20. ¿Podrá un hombre ver a Dios y seguir viviendo? Isaías se sintió abrumado por el sentimiento de su propia indignidad. Todo el pasaje obtiene su fuerza de la inalterable oposición entre Dios y el pecado. El versículo 7 muestra el simbólico acto de purificación que se realiza por iniciativa de Dios. Después de la depuración de los labios de Isaías por el Espíritu Santo, este que antes se sentía indigno de cualquier iniciativa ante la gloria que veía, ahora se propone como enviado de Dios y listo para la misión. Ahora veamos qué nos dice la nueva guía de la Asamblea Cristiana respecto del Evangelio de Lucas. Se comprende mejor la importancia del episodio de la pesca milagrosa si se tiene en cuenta que el judío consideró el agua, sobre todo el mar, como morada de Satanás y de las fuerzas contrarias a Dios, tal como podemos corroborar en estos pasajes que se nos sugieren. Te invito a poner pausa e ir a revisarlos. Hasta la venida del Salvador nada podía hacerse, salvo un milagro del tipo del Mar Rojo, para salvar a quienes la mar enemiga engullía, pero desde que Él está aquí, se pueden pescar hombres en abundancia y sustraerlos de las garras del imperio del mal. Ese es, por otro lado, el sentido profundo de la bajada a los infiernos. Este es, por otro lado, el sentido en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 19, en donde Cristo desciende precisamente para salvar a quienes habían sucumbido bajo las aguas del diluvio. San Lucas considera, pues, a la Iglesia como la institución encargada de salvar a la humanidad de la sumersión que la amenaza. Para garantizar la realización de esa misión, hay hombres encargados de una función apostólica particular dentro de esa Iglesia, pero solo a Cristo le deben las fuerzas con que cuentan para llevar a buen término su pesca y el ardor que ponen en conseguirlo. Y ahora veamos qué nos dice el comentario bíblico de San Jerónimo respecto del Evangelio. Algunos han visto especial significado teológico en el lago. Lo mismo que la montaña es el lugar favorito para la comunicación con el Padre. En Lucas, el lago ofrece un escenario para las manifestaciones de poder. En el término epístata del versículo 5 vemos la palabra con la que Lucas designa a Jesús. En hebreo es Rabí. El paso del maestro a Señor, Kyrios, refleja el temor religioso de Pedro ante lo divino.
La frase de Jesús, de ahora en adelante, resalta fuertemente en griego. La sintaxis griega aquí asigna a Pedro una vocación de por vida. Escribiendo después del año 70 después de Cristo, Lucas deduce que la jefatura de Pedro nunca cederá en favor de cualquier otro, ni siquiera de Santiago, como algunos investigadores sostienen, apoyándose en el libro de los Hechos, capítulo 10. Ahora veamos qué nos dice de Laerde respecto del Evangelio. El hombre estremecido en un primer momento por la cercanía de la manifestación sobrehumana es tranquilizado para que así sea capaz de acoger el mensaje divino. La pesca milagrosa, cuya significación simbólica para la futura profesión de Pedro y sus compañeros dan a entender de manera bien clara las palabras de Jesús. No es la verdadera causa de su adhesión a Jesús, pero sí seguramente un motivo que dio a sus voluntades un poderoso impulso para seguir su llamamiento. Y para finalizar los comentarios respecto del Evangelio, revisemos el comentario al misal, pan de la palabra. La palabra de Dios es por lo tanto nuestra verdadera regla de vida. Solo escuchándola y poniéndola en práctica aprenderemos a experimentar la presencia de Dios entre nosotros. A partir de esa llamada, estos pescadores ya no se preocuparán de pescar en el lago. Ahora irán por los caminos del mundo a pescar hombres. Y ahora veamos qué nos dice la nueva guía de la Asamblea Cristiana, pero respecto a la segunda lectura. Algunos pretendidos sabios de Corinto ponen en duda al parecer algunas modalidades de la resurrección de los cuerpos, como podemos ver en 1 Corintios capítulo 15, versículo 29 al 34. Pablo no tiene otro recurso para contestarles que acudir al querigma apostólico fundamental. Pablo tiene interés en que se sepa que su querigma es una tradición y los estudios exegéticos actuales los confirman. Pablo debe probablemente a la comunidad de Jerusalén el cuadro de su querigma. De todas formas, su mensaje no pertenece a la sabiduría o a la gnosis humana, sino a una tradición que se remonta a la persona misma de Cristo. Pablo enuncia sin cambiarles nada los tres acontecimientos comprendidos en el querigma tradicional: muerte, sepultura y resurrección. Hace alusión a las pruebas escriturísticas, pero no cita más que una explícitamente, el tema del tercer día, y es que sus corresponsales no conocen tan bien las escrituras como los miembros de la comunidad de Jerusalén. Por el contrario, la prueba por testimonio podía revestir a sus ojos un gran interés. Esa es la razón por la que Pablo la utiliza con detalle. Además, podemos corroborar cómo Pablo reproduce una antigua lista de testigos que silenciaba a las mujeres y a los discípulos de Emaús para centrarse en Pedro, en los 12 y en los fieles de Jerusalén. Y eso nos evidencia la cultura machista de esos tiempos. A continuación veamos el comentario bíblico de San Jerónimo respecto de la segunda lectura. La muerte, sepultura y resurrección de Cristo son enseñanzas fundamentales de la parádosis, de la tradición que Pablo transmitía fielmente a las iglesias que fundó. El querigma primitivo aplicaba el texto de Isaías capítulo 53 sobre el siervo doliente de Yahweh a la pasión, muerte y sepultura de Jesús. Te invito a que pongas pausa al video y si quieres profundizar más en la comprensión de este comentario, vayas y visites todos estos pasajes para que la lectura tenga un sentido más profundo para ti. En cuanto a la resurrección, los apóstoles recurrían al Salmo 16, versículo 8 al 11, y al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 25 al 28, y capítulo 13, versículos 34 al 35. Pablo apela al testimonio de los que vieron a Cristo resucitado, aunque omite a las mujeres. Como ya vimos, se comentó anteriormente, ellos vivían en una cultura ampliamente machista en que no se tomaba en cuenta a los niños y a las mujeres. Pedro y los 12 ocupan el primer lugar. Y ahora veamos un mensaje a los sacerdotes, hijos predilectos de la Santísima Virgen María. Puesto que Satanás hoy ha engañado a la mayor parte de la humanidad con la soberbia, con el espíritu de rebelión a Dios, ahora solo con la humildad y con la pequeñez es posible encontrar y ver al Señor. Y vemos este mensaje muy relacionado con la indignidad que sintió Isaías al ver la gloria de Dios, y así como la humildad de Pedro al reconocer en la pesca milagrosa la grandeza de Jesús. Ahora veamos lo que nos dice el Salterio de Monseñor
Straubinger. Respecto del Salmo 137. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. En este salmo, que lleva el nombre de David, como todos los que siguen hasta el Salmo 144, el rey profeta bendice al Señor porque ha visto escuchada su oración, quizá cuando todo Israel estuvo reunido bajo su cetro. Luego, en el versículo 4, con acento profético, anuncia la alabanza de Yahweh por todos los reyes de la tierra, que un día oirán su palabra, tu santo templo, otros tu sagrado palacio, en tiempo de los reyes de la tierra, que un día oirán su palabra, tu santo templo, otros tu sagrado palacio. En tiempo de David no existía el templo de Salomón. Alude al tabernáculo de Moisés. Otros suponen que fuese el santuario celestial. El hebreo las elogia esta vez de un modo extraordinario. En lo que sigue de este versículo, cuyo sentido señala diciendo, te has mostrado aún más grande que en todos los otros actos por los cuales has glorificado tu nombre, y añade, está claro que esta promesa es idéntica al célebre oráculo de el libro de Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 5 al 16, que había predicho a David la perpetuidad de su estirpe y de su reino gracias al Mesías. Fuerza está en el sentido de audacia. Según algunos, el sentido sería sobrepujaste cuanto yo podía desear. San Pablo expresa este concepto diciéndonos que el Padre es poderoso para hacer infinitamente más de todo cuanto podemos pedir y aún pensar, como nos dice en la carta a los Efesios capítulo 3 versículo 20. Y con igual espíritu exclama Teresa de Lisieux, oh Dios mío, has excedido mi expectativa. Al soberbio que cree prescindir de Dios, Él lo deja al antojo de sus manos, que no tardan en mostrarle su importancia y su miseria, como podemos ver en el Salmo 80, versículo 13. La obra de tus manos. No mires, comenta San Agustín, mi obra, sino tu obra, porque si algo bueno hay en mí, de ti viene, y por tanto es tuyo más que mío. Te invito a revisar los pasajes que nos invitan a confrontar esta lectura para un estudio más profundo del Salmo. Y para finalizar, veamos lo que nos dice Concepción Cabrera en su Tratado de las Virtudes y de los Vicios. Virtud que debemos pedir, celo. El celo es una comunicación de mi propio ser. Es un fuego que enciende a las almas en el deseo vehemente de la gloria de Dios y de la salvación de las almas. Para este celo no existe fatigas ni cansancios, ni sacrificios que con gozo no venzan. La vida de esta alma, su comida y su sueño y deseos son solamente darme a conocer a otras almas. Vicio que debemos desterrar, la pereza. Es el contrapeso del amor activo. Ella aleja al alma de los actos piadosos y del servicio divino. El mundo nada en la pereza y las almas duermen tranquilas en este horrible vicio. La cruz es el antídoto. Ella sacude los corazones, los despierta y los transforma. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Hemos finalizado nuestro estudio de este seminario semanal respecto de las lecturas de la próxima misa dominical. Te invito a perseverar y a compartir este video con quien tú crees que necesite obtener respuestas en su vida. Como te comentaba, que yo obtuve las mismas a partir de este estudio. Y que Jesús sea amado por todos los corazones. Gracias.